El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Pero que ellos dijeron, ¿qué hacemos con la ley? ¿Qué hacemos con las costumbres? ¿Qué hacemos con las tradiciones? Y eso se formó un problemón grande. Se formó. Tanto así que en Hechos capítulo 15 se tuvo que hacer un concilio para debatir qué se hacía. Mire que el apóstol Pedro, quien le predicó a los judíos, no tuvo problema. Pero cuando Dios le dice, ve y predícale a Cornelio, él se contrajo y dijo, ¿cómo así? Y vio que también lo que habían recibido los judíos ese día, que se cumplió el mandato de Dios, donde Él les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y va y ve que pasa algo con Cornelio. Y dice Pedro, también sucedió. Así que comienza a levantarse una corriente de pensamiento en tres direcciones. La evidencié yo. Si va a ser polémica, por favor, no lo haga. Según mi análisis, mi estudio, se levantarían tres corrientes. Primero, la corriente de los judíos ortodoxos, que veían que en Jesús estaba el cumplimiento profético, pero no lo aceptaron. No lo aceptaron. Esa es una particularidad y lo estudié y lo leí para poderte decir eso del pensamiento ortodoxo. El segundo pensamiento eran los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos aceptaron a Jesús, pero no querían abandonar ni sus tradiciones, ni las leyes, ni las normas. Es lo mismo que hoy se levantan los cristianos mesiánicos, que yo no sé de dónde ni pueden ser mesiánicos, ni pueden ser creyentes, porque Pablo muy claro en Romanos habla de que la gracia es la que te salva y no la ley. Y empieza a hacer comparativos. Todo esto te estoy dando como introducción para que tú entiendas el contexto de la carta a los romanos. Y la tercera corriente judía que yo vi, que yo analicé, es los judíos que sí recibieron el mensaje, dejaron sus costumbres y sus normas y vivieron por la fe en Jesús. De ahí nacen las corrientes doctrinales y filosóficas que nacen y empiezan a afectar la iglesia en los tiempos del apóstol Pablo. Por eso fue que el apóstol tuvo que andar y hablar enfáticamente a judíos ortodoxos, a judíos mesiánicos y animar a los judíos que sí habían abandonado la ley. Y vemos que hubo un caso con Timoteo, fue Timoteo o Tito, que el apóstol Pablo dijo, no lo circunciden, porque ya la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. Déjeme estudiarle y se lo traigo porque en mi mente tengo tanta información. Pero lo que yo sí le puedo decir es que hubo un gran problema, una gran problemática se levantó. ¿Por qué? Porque los mismos escritores y el mismo escritor Lucas nos narra un incidente que hubo una constante discusión entre judíos mesiánicos, judíos ortodoxos y judíos que aceptaron a Jesús y formaron alborotos, formaron tropeles violentos, a tal punto que por un tropel de esos no fue que el apóstol Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel porque se armó un alboroto el tremendo. Miren lo que dice 1 Corintios 15:8 y lo voy a dejar como introducción para hablar en el otro tema de las corrientes judías. 1 Corintios
capítulo 15, versículo 8. Dice la Biblia en lenguaje sencillo: por último, se me apareció a mí, dice Pablo, a pesar de que no lo conocí mucho tiempo, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después de los otros apóstoles, está diciendo el apóstol. Por eso me considero. La buena noticia, o sea, ya estamos viendo que la buena noticia es que Jesús nos justifica ante el Padre. Que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Mire la otra corriente que se había levantado en ese tiempo. Habían unos que eran judíos saduceos. Y los saduceos, que era una secta religiosa como los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos negaban la resurrección. Y parece ser que el apóstol se estaba enfrentando a los saduceos que negaban que Jesucristo había resucitado. Por eso cuando tú vayas a la palabra, olvídate de lo que tú piensas y discierne la palabra con un espíritu crítico y neutro. Y no te dejes correr por lo que tú consideras. Es que mucha gente dice, somos en la iglesia, la gente es el templo de Dios. Sí, Señor, usted es el templo de Dios. Y entonces este templito puede adorar a Dios en su casa. Sí, claro, usted la puede adorar, pero resulta que usted le dedica a Dios media hora, una hora, y dedica 23 horas a su carne. Pero esa hora tampoco la dedica porque su mente la tiene por allá pensando en la gallina, si puso o no puso, si la olla se quemó o no se quemó, si el agua hirvió o no hirvió, si esto... No, tu mente está en todo. Así que empieza esa corriente. Dice, la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero varios creyentes dicen que no. Entonces sigue el apóstol diciendo, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucita. Ahí vienen contiendas. Mucha gente pelea, si la mujer predica o no predica, si la mujer usa pantalón o no usa pantalón. Deje esas ideas y predique que Cristo viene. Y viva una vida en santidad. Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios, su Padre. Sigamos leyendo. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y si los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos, si nuestra esperanza, dice la Biblia, es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nada más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron en Él. Así que vemos nosotros este otro pasaje, otra resistencia de los judíos apegados a su ley, a sus tradiciones, a sus pensamientos. Imagínense, saduceos, fariseos, herodianos, celotes, y todo eso se empezó a mezclar. Y todo eso empezó a circular. Por ello, hablar que en Cristo la ley, las tradiciones se han cumplido, por lo cual ya no era necesario guardar la ley, fue el gran problema del apóstol Pablo. Gálatas 2:1 dice, ya para finalizar, 14 años después, Dios me hizo ver lo que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión, imagínense, 14 años después. O sea, el apóstol Pablo recibe a Cristo. Pasan 14 años. Y después me hizo ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañó Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia.
y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Entonces mire que había una problemática que se había generado y eso hizo subir al apóstol Pablo al concilio. Sigamos leyendo. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues querían estar seguros de mi trabajo pasado, presente, y no iba a resultar un esfuerzo inútil. O sea, el apóstol Pablo la tenía clara, así como dicen. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. O sea que aquí vienen las corrientes. Los que consideran que lo que uno predica está mal. Y aún leyéndole uno la escritura. Que los que consideran que lo que uno enseña está mal porque resulta que les pareció que no era verdad. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Cristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Ya vio viendo usted la corriente judía de doctrina que estaba corriendo, pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Mire que el apóstol Pablo no sale de su tema central, la buena noticia. Aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Así que vemos nosotros la corriente que se estaba moviendo. Vemos que la iglesia romana pudo tener su fundación de la predicación que dio el apóstol Pedro el día de la manifestación y el cumplimiento que Dios prometió bautizar con el Espíritu Santo a 120 personas. Ahí estaban los discípulos. Y se desprende una corriente doctrinal de judíos ortodoxos, los llamo yo así, judíos mesiánicos, los llamo yo así, y judíos que verdaderamente habían abrazado la fe en Cristo. Dejemos acá para estudiar las corrientes, para mirar qué fue lo que pasó, qué era lo que ellos decían que está en Hechos capítulo 15. Y ahí usted va a tener un panorama grande y general para que entremos sí en materia a estudiar la carta a los romanos. Espero que este tema sea de bendición, espero que sea de interés. Por favor, yo le invito a que comparte este video. Es la única manera de poder llevar la palabra de Dios. No sé qué personas nos ven, qué personas podemos saludar, qué personas en esta hora queremos bendecirles su vida y agradecerles que estén con nosotros. Estamos estudiando, estamos iniciando, viendo el panorama general de la carta a los romanos. Y hemos visto varios puntos de vista. Es bueno que usted conozca. Ya estudiamos al apóstol Pablo, vimos quién era, qué era su creencia antes de recibir a Cristo. Vimos cómo el Señor lo usó, lo usa y aún todavía es de bendición para nosotros. Te agradezco por haber estado. Voy a orar ya para finalizarme, ya para irnos, sin antes invitarte este domingo para que nos acompañes. Estaremos orando a Dios para ver qué tema tocamos, para no ser gravosos, sino poder bendecir su vida. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Te doy gracias por
capacitarme para poder enseñar tu palabra. Te doy gracias por tomar mis labios para predicar tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque solo tú puedes salvar a las vidas. Si en esta hora usted que me ve desea recibir a Jesucristo en su corazón, yo le invito. Mire que hay muchas corrientes de pensamiento, pero la buena noticia es que Jesucristo fue enviado por Dios Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. La buena noticia es que Jesucristo vino, siendo Dios, no se aferró a ello, y vino a la tierra, y tomó cuerpo por medio de María, la Virgen María, y se hizo uno de nosotros, para poder tomar tu culpa y la mía, y llevarla a la cruz del Calvario, y podernos reconciliar. Esa es la buena noticia que Dios te tiene para ti. Si tú crees en eso, yo no te invito a que te inscribas a ninguna religión. Yo te invito a que te inscribas al reino de los cielos, donde finalmente tú serás salvo, donde finalmente tú serás perdonado. Dígale: Señor Jesús, yo te quiero recibir. Ya me cansé de la religión. Ya me cansé de recibir tantas cosas que el mundo da, pensamientos que no me llevan para bien. Este hombre me está hablando de que tú eres real. Dile en esta hora: Jesús, este hombre me está diciendo que tú eres real. Yo quiero que te hagas real a mi vida. Yo quiero que vengas en esta hora y te hagas presente si es cierto lo que él dice. Hazte real. Reta al Señor, dile: hazte real a mi vida. Ven, cámbiame, transfórmame. Hazme una nueva persona. Yo quiero hoy conocerte. Hoy yo quiero recibirte como el Señor y mi Salvador. Hoy quiero recibirte como el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mi alejamiento de ti. Perdona mi maldad. Lávame con tu sangre. Perdona mis pecados. Hazme libre. Yo quiero tener paz, tranquilidad. Que tu Santo Espíritu venga a mi vida y que yo comience a recibir ese bautismo en el Espíritu Santo para poder entender tu palabra y para poder hablar de nuevo a otros de que tú salvas, de que no es solamente ir a una iglesia a llevar un dinero, no solamente es ir a una iglesia a ocupar una silla, no solamente es ir a una iglesia a ocupar un espacio, sino verdaderamente te quiero conocer. Hoy te quiero recibir en mi vida. Hoy te quiero recibir en mi corazón. Ven a mi vida. Anota mi nombre para que tú me puedas, cuando me llames, yo te pueda responder. Padre Celestial, clamo por todos aquellos que hoy te han recibido. Por aquellos cristianos, Padre amado, que aún leen la Biblia y no la entienden. Te pido a ti, Señor, que les des de tu Espíritu Santo, Señor. Bautízales con tu Espíritu Santo. Bautízales con tu Espíritu Santo. Rompe todo paradigma del diablo ahora mismo. Señor, salva las almas. Es tu palabra, Señor. No he buscado vanagloria humana. He dado tu palabra, Señor. Respalda tu palabra. Haz que en esta hora la gente comience a llorar y a sentir tu presencia, Señor. Que ellos entiendan, Señor, verdaderamente que la buena noticia eres tú. Nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Libertador. No hay otra noticia dada a los hombres en la cual podamos ser salvos. Dios, respalda tu palabra, te lo ruego. Dios, respalda tu palabra, te lo pido. Que hayan testimonios, Señor, de que tú eres real y que tú todavía vives y que tú todavía haces milagros y prodigios. El cristianismo no es solo una iglesia. El cristianismo no es solo dar plata. El cristianismo es más, es una nueva vida en Cristo Jesús, es ser tú justificado ante Dios Padre y ser respuesta y ser contestada la respuesta de aquel hombre Job diciendo: ¿quién me puede justificar? Solo Cristo es el único. Y a él fue uno de los que Jesucristo, cuando murió,
descendió a las partes más profundas y dio testimonio de que Él era el que justificaba al hombre con Dios. Porque todos murieron esperando esa promesa de poder ser justificados a Dios por la fe en la que vivían. Te agradezco por haberme prestado tu atención y te invito a que nos acompañes, si Dios lo permite, este martes 7:30. Estaremos estudiando la corriente judía doctrinal que se movía y por qué el apóstol Pablo le habló a los romanos, un pueblo gentil que tenía conocimiento y vivía en una tradición judía. Y él tuvo que decirles, sí, esa tradición judía no los va a llevar a nada, sino tienen que abandonar eso y creer que la gracia en Jesucristo es la que comienza a transformar tu vida. Muchas gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.